Vamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @hora20 en nuestro Twitter. Y saludo a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Alfonso Prada, representante a la Cámara por el Partido Verde. Alfonso, gracias por estar con nosotros. A usted, Diana, por la invitación, y un saludo a los oyentes y a los compañeros del panel. Renunció por darle paso a Alonso Salazar. Y además, para dar un paso al costado, yo creo que ya se cumplió la tarea y hay que asumir nuevos retos. ¿Y esos retos consisten en el Senado? Pues, bueno, esa es una primera y clara vía, digamos, para continuar este trabajo que hemos hecho en el Congreso de la República. Y obviamente ser presidente y candidato simultáneamente llena de inquietudes a muchas personas. Yo creo que es un argumento ético y político dar un paso al costado para que personas con mayor neutralidad tengan la posibilidad de dirigir el Partido Verde ahora. No tenía planeado hacerle una entrevista, pero me surgió así como la inquietud. Pero continuamos después. María Teresa Ronderos, gracias por estar con nosotros, periodista, columnista del Espectador, asesora general de la revista Semana, directora de verdatabierta.com. Gracias por acompañarnos. Gracias, Diana, es un gusto estar acá. Eduardo Pisano, presidente de Naturgas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y nuestro panelista Ricardo Galán, director general de Libreta de Apuntes. Muy buenas noches, Ricardo. Diana, buenas noches a usted, a los compañeros de panel y a los oyentes donde quiera que estén. Dos temas para hoy. Un tema que tiene que ver con la tormenta diplomática sin antecedentes que se ha desatado entre América Latina y Europa por la negativa de varios países de no permitir que el avión del presidente Evo Morales aterrizara en su territorio y le tocara sobrevolar. Morales fue autorizado a aterrizar finalmente en Viena, donde permaneció 13 horas. Tras una escala en Islas Canarias, llegó este miércoles a medianoche a su país. La razón para impedir el uso del espacio aéreo era que se sospechaba de que en su avión Morales tendría viajando con él a Edward Snowden, el exanalista de seguridad de Estados Unidos que permanece en Moscú a la espera de que le otorguen el exilio. La negativa de Francia, de Italia y de Portugal no solamente produjo una indignación internacional, sino que además convocó a una reunión de urgencia en UNASUR, que se desarrolla en este momento en Cochabamba, a donde esta tarde llegaron los presidentes de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay y de Surinam. Colombia expidió un comunicado donde lamentó lo que ocurría con Morales y destacó que la decisión europea había puesto en riesgo la seguridad del mandatario de Bolivia. Una primera opinión de ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan del incidente en este nuevo giro en la diplomacia por cuenta de la seguridad de un Estado? ¿Es eso la explicación que se podría dar a este incidente, Eduardo Pisano? Bueno, lo primero, pues obviamente, yo digamos soy de los que creo que obviamente todos los controladores o los centros de control aéreo de Europa tenían claro quién era el avión. Y obviamente quien instruye a los centros de control aéreo tuvo que haber sido el país que objetó la entrada de ese avión. Había pues todos la duda, quizás el único que no se había enterado de que llevaba a Snowden adentro era el mismo presidente de Bolivia porque estaba entre el avión, pero digamos uno por fuera, todas las noticias decían que esa era la razón por la cual estaban bloqueando el avión. Y a mí me parece inaudito, yo lo digo abiertamente, me parece que un presidente merece el respeto de los otros países. El cargo de jefe de Estado es un cargo que a nivel internacional, un jefe de Estado, hay unos protocolos, hay unas obligaciones que se tienen para con los jefes de Estado, tienen que ser respetados, y no solamente no se le permitió sobrevolar espacio aéreo de Francia, a un país que tiene relaciones diplomáticas con Francia, España, una serie de países de Europa, sino además se puso en riesgo la vida de una persona, o sea, no permitirle aterrizar ni pasar. Gracias a Dios Austria le abrió el espacio aéreo y obviamente permitió aterrizar. Ahora, de ahí salir a echarle la culpa que los gringos están detrás de esto, que esto se hizo en una forma o se hizo en otra, pues eso no puede uno salir tan alegremente a condenar, ir condenando a la gente, sino obviamente hay pruebas debe haber pruebas alrededor de esto. La dificultad es consiga las pruebas para probar eso, y me parece, digamos, que hay un discurso que ha habido siempre antiamericano, anti-yanqui, de una serie de países de América Latina, y aprovechan obviamente el evento para poder condenar a Estados Unidos porque lo dicen que es el que está detrás de toda esta cosa, porque es el interesado en capturar al señor Snowden, pero me parece que se le está yendo la mano un poco también al presidente de Bolivia y todo este alaraco que se está armando. Pues indudablemente lo primero que lo lleva a producirse es el odio que hay contra los americanos en estos gobernantes, este grupo de gobernantes de América Latina. María Teresa Ronderos. Pues yo soy un poquito escéptica porque cuando uno mira la información fuera de América Latina,
Uno mira, aquí estamos mirando, lástima que los oyentes no lo puedan ver, el famoso mapa de noticias que muestra quién está leyendo qué en el mundo en un momento dado. Y la noticia no figura en ninguna parte. O sea, fuera de América Latina, en Europa, en Estados Unidos es una micronoticia. ¿Por qué? Primero, por lo que decía Eduardo, que no está probado que Estados Unidos haya influido ni haya dicho. Ahora, Estados Unidos ha callado y a veces el que calla otorga, ¿no? Uno no sabe. Y la otra cosa es que las declaraciones de Francia confunden mucho. Las declaraciones oficiales de Francia es, momento, apenas supimos que se trataba del presidente de Bolivia, dimos inmediatamente la autorización. Fue un problema de información. No estábamos buscando a Snowden, o sea, no tenía nada que ver. Y, digamos, podría uno creer la posición de Francia cuando uno sabe que Francia mismo ha protestado enérgicamente contra Estados Unidos al enterarse precisamente por los WikiLeaks de Snowden, se enteró de que lo estaban espiando hasta en el baño, mejor dicho, y incluso hay declaraciones de algunos funcionarios diciendo que hasta este gran tratado que se está firmando de comercio entre Europa y Estados Unidos se podría dilatar las conversaciones por la tensión que se ha creado entre Europa y Estados Unidos porque Estados Unidos estaba espiando a Europa. Entonces me parece que no le veo por qué Francia va a hacer una cosa así. Puede que sea cierto, pero creo que también había razones técnicas, el avión no cumplía una cantidad de estándares técnicos. Yo me acuerdo una vez que fui con un grupo de periodistas con el presidente Samper en un avión presidencial que había aquí, que era una chatarra. Fuimos por allá a Alemania y casi no lo dejan aterrizar en Alemania porque el avión contaminaba, violaba todas las normas del ruido. Que adicional a un tema de seguridad nacional, usted lo que dice es que hay unos temas también de seguridad técnica, de seguridad. Que pudo haber, que la información es sumamente confusa y muy rápidamente se armó un escándalo y un incidente mayor diplomático con reunión de UNASUR y todo, sin tener la información clara, sino utilizándola políticamente. Si la información finalmente se verifica, pues está totalmente justificado el escándalo porque pues pusieron en riesgo la vida de un presidente. Si no, me parece que quedarían un poco en ridículo. Sí habría, en opinión de ustedes, una utilización política de parte de los presidentes de UNASUR, incluso de Evo Morales, a partir de este incidente con Evo Morales, ¿creen ustedes? Ricardo Galán. Antes de eso, yo quiero llamar la atención sobre tres cosas que no podemos olvidar. La primera es si la sospecha de que de ahí venía Snowden, ¿es que se pronuncia? O no, yo creo que tienen razón de sospechar. Los dos estaban en Moscú. Evo Morales pertenece a un grupo de países que se declara hostil a los Estados Unidos. No, y declaró en ese viaje que él pensaría darle refugio a Snowden. Exactamente. Ecuador estaba mirando la posibilidad de darle asilo o no, y ya sabemos que Venezuela, Ecuador, Bolivia actúan como hermanitos. Así que razones para sospechar había. ¿Tenían razón de parar el avión? Yo no estoy tan seguro de si sí, pero les cuento una anécdota. El avión presidencial colombiano hubo que cambiarlo porque la mayoría de países empezó a prohibirle su ingreso al espacio aéreo porque generaba ruido excesivo y contaminación. Si no es por eso, Colombia no cambia el avión. Es porque llegó un momento en que la única parte que podía ir era Caracas, a Quito y aquí en el vecindario, pero no podía ir a Estados Unidos. No podía ir a Europa, mucho menos, porque los países serios que tienen políticas ambientales restrictivas no lo permitían entrar. Es decir, que tratándose de un avión presidencial con un presidente a bordo, los países sí se reservan el derecho de admisión. Así que eso no es nuevo. Y lo tercero es la reacción de estos países. Me parece que están aprovechando políticamente el incidente, un poquito para tratar de unirse, para tratar de mostrar y para medirse las fuerzas en la sucesión de Chávez. No se nos olvide que eso está, UNASUR, el papá de eso era Chávez, y ahí lo que hay es un pulso a ver quién se queda con el poder en UNASUR. Doctor Prada. Pues yo sí lamento enormemente tanta coincidencia junta, porque es que claramente un avión presidencial, un presidente de cualquier república, puede ser Bolivia, puede ser Colombia o el que sea,
tiene una inmunidad y una inviolabilidad sagrada. El día que nosotros aceptemos internacionalmente que un país extranjero tiene la posibilidad de parar nuestro avión presidencial, que es un poco la extensión del territorio, es lo mismo que pasa con las embajadas en los demás países. Son terrenos absolutamente inmunes a las normas internacionales, porque de lo contrario entrarían, imagínese usted, en control de parte de la soberanía nacional. Ese no es un tema menor, el tema del avión y el tema de que vaya un presidente dentro de un avión. Es exactamente igual que si deciden invadir acá y se vienen y se meten en un avión dentro de la casa de Nariño y se toman la casa de Nariño. Yo creo que el tema es muy delicado. La coincidencia que se da, que simultáneamente Portugal, Francia, Italia, España, al mismo tiempo, todos objeten la aterrizada del avión, suspendan intempestivamente los permisos, a mí me deja una sensación de que ahí sí hay un ambientico hostil y claramente invasivo de lo que es la inmunidad presidencial. Ningún país puede solidarizarse con ello. Y también coincido con la otra versión, y es decir, obviamente, los países hostiles a Estados Unidos aprovechan semejante coincidencia, que es bastante poco explicable a la luz de la razón inmediata, aprovechan y politizan el escenario de tal manera que se vuelve, obviamente, en un instrumento político al que Colombia le sale bien. A mí me gusta, me encanta que la tradición colombiana en este tipo de escenarios, como ocurrió cuando la posesión, aquí la analizábamos, Diana, la posesión del presidente Maduro, cómo emerge con sensatez y tranquilidad la posición de Colombia en una tradición de llamar a la tranquilidad, a la cordura y a reclamar, María Teresa, explicaciones serias por parte de los estados. Cuando tú decías, el que calla otorga, a mí eso me vuelve a generar otra vez angustia. Pues salgan y díganlo, pidan las excusas pertinentes. Lo que acaba de decir Ricardo desde el punto de vista técnico es absolutamente razonable y entendible, y si nos demuestran que el avión tiene una edad, tiene un impacto ambiental en materia de ruido y de contaminación, pues obviamente el mundo entero lo va a entender. Pero entonces que nos salgan y nos digan que exactamente esa fue la razón. Que eso es un poco el tema. ¿No sería, María Teresa, que faltó de alguna manera una explicación un poco más oficial por parte de todos estos gobiernos? Sí, fue muy raro, porque Hollande salió en una reunión que estaba como un poco precipitadamente, como que le dijeron, oiga, están quemando banderas de Francia enfrente de la embajada francesa en La Paz, y el tipo como que salió y dijo, no, pues es que nosotros nunca creímos, o sea, no supimos que iba el presidente. Cuando nos enteramos que iba el presidente, claro que dimos la autorización, le pedimos excusas. El canciller francés llamó al canciller boliviano y le pidió excusas y le dijo, en ningún momento quisimos ni bloquearlo, ni esto tiene nada que ver. Entonces es raro, porque la información que hemos tenido, como bien dijo Alfonso, es que el avión venía con permisos ya, digamos, autorizado de antemano. No puede despegar si no los tiene. El plan de vuelo, tiene que hacer un plan de vuelo antes de salir. Entonces, claro, entonces esa es la parte que uno dice, ¿qué pasó? Que estaba dejando una estela de humo tal que le prohibieron, es como difícil de entender. Pero después, por el otro lado, España también no autoriza y después autoriza, después echa para atrás y permite que aterrice, que siga su viaje normal, que era el que iba a hacer a Islas Canarias, que es territorio español. ¿Qué tal el errorcito? Pues un errorcito con un presidente a bordo, un avión. Lo de Italia hasta ahora, según la prensa que yo leía afuera, lo de Italia no está confirmado, digamos. Lo que sí se confirmó fue lo de España y lo de Francia. Sí. Y España echó para atrás y lo de Portugal. España echó para atrás inmediatamente, apenas pudo, y dijo, no, que aterrice en Islas Canarias, que era donde iba a aterrizar para viajar a Brasil. Entonces me parece que sin esa información como más técnica, pero lo que dice Alfonso es cierto. Si todo esto fue solo porque era viejito el avión, ¿por qué esto tan intempestivo? A ver, yo quisiera preguntarles, independientemente de la razón por la cual hay una negativa, ¿estuvo en riesgo, sí o no, la vida de un mandatario? Yo creo que sí. Y en esa medida, ¿cuáles serían las consecuencias o cuáles serían, digamos, los resultados que podría arrojar la decisión de estos países y que se está analizando en la cumbre de Cochabamba en este momento? El hecho de haber revocado los permisos con el avión en el aire obviamente ponen en peligro la vida de los ocupantes, porque la gasolina se sigue gastando. Básicamente el problema de los permisos para bajar
es porque esos aviones son pequeños, no tienen la autonomía. Entre Moscú o entre Europa y Colombia hay 11 horas de vuelo, no todos los aviones tienen la autonomía suficiente y hay que parar a recargar gasolina. Entonces, si ya en el aire le dicen que aquí no puede bajar, empiezan a sufrir porque la gasolina igual se va gastando y se empieza a ver que hay un cerco, que no lo dejan, por supuesto que se pone en riesgo la vida de las personas. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener? Yo creo que a pasar de una pataleta... ¿Va a tener o debe tener? Que es también otra... Pues debería, pero... ¿Y pues cuáles debería tener? Aquí lo que hay es es muy difícil establecer si Estados Unidos está detrás de eso. Puede ser la lambonería de unos países que no quieren pelear con Estados Unidos. Pero es raro porque están peleando con Estados Unidos por Snowden, por lo que Snowden filtró y entregó. Era la siguiente pregunta que quería hacerles. Si a Obama se le está saliendo de las manos el manejo del caso Snowden por las presiones de los países aliados en todo el mundo. Sí, yo creo que el mundo... Y en términos generales, además lo digo, yo también como ciudadano, estamos hartos de saber que nos están metiendo mano en todo, de que hoy día hay unos supercomputadores en el mundo, que todo lo que uno escribe queda redactado, que si hay una palabra que uno pone algún tema o en una palabra que se considere que puede ser amigable hacia el terrorismo, entonces resulta que esos correos acaban inmediatamente chupados por una computadora. Son todos esos buscadores que tienen, que pueden ver hasta las emociones de las personas que escriben cualquier cosa, pues uno se siente también ofendido en eso. Lamentablemente vamos a tener que convivir en un mundo en que tenemos que saber que todo lo que se escriba en una página de internet, todo lo que uno haga está chuzado. Pues y eso ya no lo dijeron de frente. ¿Sí? Colombia nos acaba de decir de frente, los vamos a chuzar. Entonces la gente tiene que saber que ya no puede andar escribiendo. Pero no solo escribiendo, Eduardo. Fíjese que el proyecto Echelon famoso, que lo están denunciando hace como 10 años ya o más, que Inglaterra uno de los pioneros en ese proyecto. Ese proyecto escuchaba selectivamente conversaciones telefónicas también y por celular. Sí. No solo telefónicas. Quiero volver sobre conclusiones sobre qué podría o debería salir de la reunión de UNASUR frente a lo que ocurrió. Perdóname. Frente a los hechos objetivos de lo ocurrido. Yo creo que es la solidaridad. Esto es como ir a un entierro y darle el abrazo y acompañar a la familia. Eso es lo que está pasando hoy con él. Lo van a acompañar, le van a decir aquí estamos, eso que han hecho contigo es una cosa infame, los gritos, las emisoras, todo hablando durísimo todos estos temas. Y mañana será otro día. Pero no, sabes que yo sí creo que hay un punto interesante ahí, porque me impresiona mucho la poca importancia que le ha dado Europa y Estados Unidos a este tema. Digamos, comparativamente con la muchísima importancia que le da América Latina, incluso países que no son del clubcito de amigos, incluso la OEA salió muy fuerte. Entonces, a mí me parece que Europa sí se va a desayunar del ciclo noticioso y va a decir, ¿qué pasó aquí? Y yo sí creo que ellos tienen tratados de libre comercio con medio América Latina o con toda América Latina, tienen un montón de cosas en juego. Entonces, yo creo que lo que pasa es que también nos damos cuenta que el peso de América Latina en el mundo es como pequeño. Que era un poco lo que usted planteaba ahora con las noticias, hasta qué punto se ha registrado esa noticia en otros países del mundo. Que en realidad somos mucho más chiquitos en los conciertos de las grandes naciones que están con Egipto, recién caído el presidente, en un caos terrible, a punto de firmar el tratado comercial más grande de la historia. O sea, tienen otros temas en su agenda. La agenda es otra, sí. Además, ellos, el malestar, la supuesto espionaje de Estados Unidos a Europa es un chiste, porque es que se espían de ambos lados. O Inglaterra no espía a Estados Unidos, todos espían a todos. Así que ahí no pueden hablar muy duro. Y a la hora del comercio, que es lo que les importa, pues no pueden pelear con los Estados Unidos. Alfonso Prat. Tienen que ser Recuerdo 2 debates de hora 20 cuando ustedes decían... uno, el del Papa. América Latina es muy chiquita, ¿cómo va a haber un latinoamericano aspirando a ser Papa? Y terminó siendo Papa y terminó ganando ayer los Juegos Olímpicos Juveniles para Argentina, sin presidente a bordo. Es decir, América Latina es posible que sea pequeña, que no esté muy registrado, pero la capacidad de perturbación que tiene en el escenario internacional, lo decían ustedes desde el punto de vista comercial, etcétera, la capacidad de perturbación de lo que está ocurriendo hoy, sí es un hecho político relevante. Están en este momento, horas después de los incidentes, eso es un los hecho político presidentes de Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay y Surinam. Y la embajadora de Colombia.
Y Brasil también vi unas declaraciones de Dilma, pero no sé el si va a ir a hecho esa que se reunión. reúnan unos presidentes a las horas de unos presidentes de países a las horas de ocurridos los hechos, ya es un mensaje muy delicado que el presidente Obama, que la comunidad, que la Unión Europea, Sí, la Unión Europea se va a desayunar mañana. con tranquilidad. Lo primero, recordando cuando se decía que América Latina es medio pequeño, pero se puede crecer este enano enormemente. Y lo segundo, el impacto de la reunión de UNASUR. Recuerdo la posesión del presidente Maduro en Venezuela cuando se citó en una reunión urgente en UNASUR como antecedente, y lo que sale es exactamente lo que han dicho mis tres compañeros del panel, y es una declaración de solidaridad. Más allá de eso no tiene ninguna otra trascendencia, pero que políticamente es relevante. ¿Para qué? Para dejar el antecedente que quien se meta con una nación, así sea por la minucia de que el avión es viejo, va a tener que salir a responderle a la comunidad. ¿Y eso qué significa en concreto? El respeto por la soberanía. Porque muchos se preguntarían, acá se está privilegiando un tema de seguridad nacional, en el caso de que hubiera sido Snowden, al tema de la inmunidad, digamos, de un presidente. Pero también, si el avión estaba echando tanto humo, muchos se preguntan, lo que tiene que hacer es hacerlo aterrizar. O sea, perdón. O sea, yo les estoy transmitiendo lo que dicen en Twitter. A ver, si el avión de Evo Morales está echando humo, pues la salida es decirle que no aterrice o que aterrice. Pero hubiera salido de La Paz. Es que ustedes se ríen. Es que el avión ya estaba allá. Ya había volado a Alemania, que es un país inclusive mucho más puro. Pero Alemania, yo me acuerdo que a nosotros no nos dejaron aterrizar con presidente a bordo. A nosotros y tuvimos un montón de tiempo esperando hasta que nos mandaron a un aeropuerto por allá como alterno. El primer viaje de Uribe a Estados Unidos casi no lo dejan aterrizar en los Estados Unidos por el bendito avión contaminado. Pero ustedes están poniendo unos... Pero a la cafetera colombiana la multaban, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Diana, un tema que es interesante de esta reunión es que yo creo que todos los que están hoy en La Paz sienten que lo que le pasó al presidente de Bolivia les puede pasar a ellos. Claro. Entonces, obviamente, toda esta... Ahora todos de pronto lo que podría salir de UNASUR es que ahora todos van a comprar avión nuevo. Podría ser esa otra. Ese avión, hasta donde yo tengo entendido, se lo había regalado Chávez, inspiración de los constructores de aviones. Los franceses se lo van a vender, sí. Airbus 310 para todo. Ese avión, hasta donde yo tengo entendido, se lo había regalado Chávez o la República Bolivariana de Venezuela a Bolivia. Hablando en serio, por lo menos tiene que salir de aquí una explicación decente de Europa, con información real, con fechas de vuelo, diciendo por qué sí le dieron el permiso y después no le dieron el permiso. Sí pusieron en riesgo esa tripulación. Imagínense el caso al contrario. Imagínense que hubiera sido, ¿no? Un avión con el presidente Hollande llegando a Colombia. No, llegando a Colombia y que no le permiten aterrizar por cualquier motivo, por el caso Ingrid Betancourt, no sé, mentiras, por cualquier motivo que tenga que ver. Imagínense el lío. Hay un evento, claro, estamos hablando de balances de poder diferentes, pero de todas maneras sí es una patotería, o sea, digamos, sí sería una gran patotería de Estados Unidos y es un error diplomático, sí tuvo algo que ver en este asunto. Antes de pasar al otro tema, iguales, pero hay unos más iguales que otros. Esto plantea además de pues lo que salga de UNASUR en este momento y la respuesta que se dé por parte de Estados Unidos en lo que tiene que ver con Snowden y de la Unión Europea, plantea también qué debería hacer Estados Unidos ya en este punto en el caso de Snowden, o sea, cuál sería el manejo de aquí en adelante en este caso. Mire, los gringos, cada vez que les pasa algo a un ciudadano americano o que afecte la seguridad nacional, están detrás de eso. El ejemplo, los taxistas en Bogotá, dedicados a coger los 15 o 20 que están metidos en el cuento y se los van a llevar para Estados Unidos a juzgarlo. El que está hurgando con la seguridad nacional de Estados Unidos, no le perdonan, están detrás de él, utilizan todo su poder, todo su alcance que logren tener para lograr alcanzar esas cosas. Y es lo que ha hecho, es la historia del mundo. Los ingleses en su momento hicieron lo propio, los romanos hicieron lo propio, esa es la historia de la humanidad. El país hace respetar sus leyes y obviamente si encuentran que un individuo está afectando su seguridad nacional, lo van a perseguir hasta que lo recojan. Es increíble, este señor Snowden ha pedido asilo a 20 países y todos calladitos, nadie se lo ha dado. ¿Y cuál es la razón? Indudablemente hay un tema de legalidad que está detrás de Estados Unidos. Sí. Nadie quiere enemistarse con Estados Unidos. Ahora, un tema que puede ser interesante, hay una convención aérea que fue la convención de Montreal que creó el ICAO en Montreal, que es como digamos el gran centro que maneja los temas aeronáuticos del mundo.
puede haber devuelto alguna queja hacia allá, es un organismo de Naciones Unidas, podría lo que se llama la Organización de Aviación Civil Internacional, pero indudablemente, digamos, eventualmente una queja allá alrededor de los sistemas de manejo del espacio aéreo de estos países, podría haber, pero repito, fuera de eso, nada más. ¿Podría pasar que UNASUR, alguno de los países, termine dándole asilo al gringo solamente por represalia o no? También se puede pensar lo contrario, que este incidente no fue una casualidad, no fue una metida de pata, fue un mensaje poderoso de Estados Unidos y de sus aliados europeos, con el antecedente además de tener a Assange en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Que están como jugando con la idea de que de pronto le doy el asilo y como echando ahí la piedrita diciendo, a ver señores, esto no es un chiste, si el que le da el asilo se mete en líos. Y ahí estoy viendo la última noticia de que ya Rusia está diciendo, ya no quiero a más Snowden en mi aeropuerto en Moscú. Yo creo que están en una engrampada. Quiero ver qué hago con ese tipo, para dónde se va a ir. Yo la última noticia que vi es que Snowden tuvo una oferta de matrimonio por parte de una rusa. ¿Ustedes vieron eso? Y eso es el que le da doble nacionalidad. No, es en serio, no es un chiste. Snowden dijo que no se quería pedir asilo en Rusia, y Rusia ya está diciendo que está muy incómodo con Snowden en Rusia, que cuando le sacan esa papa caliente encima. Entonces me parece que esto también puede ser un mensaje fuerte a estos países que están diciendo de pronto. Ahora, es raro porque cuando habló Obama el otro día, se refirió a Snowden como con una... Pero así lo tiene que hacer. Les voy a dar el nombre. Categoría diciendo, ay, yo no me voy a poner a perseguir a un muchachito hacker de 20 años, ¿no? Pero tal vez esa es la parte buena que tiene este episodio. Este episodio es desagradable, es antipático, me parece que hay que protestar, me gusta que se hayan reunido los presidentes y que generen este momento político, pero la parte positiva de esto es, si fue una estrategia de Obama para mostrar su poder en el mundo, poder que no necesita mostrar, que todos saben todos sabemos que lo tiene, sí es muy importante también que naciones como las nuestras, y también le generemos a Europa la inquietud, le notifiquemos al presidente. Eduardo, tú lo decías con una claridad en la entrada del programa total, y es que estamos hartos de las chuzadas. En Colombia tenemos episodios supremamente lamentables alrededor de este tipo de temas. Estamos absolutamente hartos en el planeta de que haya un gran hermano que nos espía y nos observa absolutamente a todos como cual criminales. De tal manera que la vulneración de los derechos humanos, del derecho a la intimidad, de las libertades individuales, es algo que el mundo entero debe defender. Por eso, de todo este episodio me parece bueno notificar que no estamos pintados en la pared. Ahora, obviamente, lamentable que todo esto se ideologice y se vuelva una pelea ahí entre un bloque y otro, pero en el trasfondo del tema queda una protesta universal que puede encabezar a América Latina en torno a que los derechos de las personas se respetan. Parecería que este caso de Snowden puede terminar en la misma situación que tenemos con Julian Assange metido en una embajada de Ecuador en Londres. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cómo se explican ustedes que eso no se haya podido resolver? Bueno, hay la historia de la Embajada de Colombia en Perú también, ¿no? Con el presidente de Perú, derrocado por los militares, y estuvo 3 años guardado en la Embajada de Colombia, ¿no? Lo que pasa es que el antecedente es el Wikileaks, y ya Estados Unidos no va a dejar que le pase lo mismo. Les doy el nombre de la que le pidió matrimonio a Edward Snowden. Es una exespía rusa que se llama Anna Chapman, presentadora de televisión y estrella de revistas. Evo Morales acaba de anunciar que le devolvió la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos de Snowden a Bolivia, porque dijo, aquí este señor no está aquí, así que le devuelvo su solicitud. Pero fíjese, es porque no está. No porque no lo vaya a extraditar si estuviera. Los invito a que pasemos al otro tema de hoy, y tiene que ver con algunas noticias sobre la paz en La Habana. Primero, se acordó adelantar el cierre del segundo ciclo, el de participación en política, para el próximo martes. Mientras tanto, y en forma simultánea, en Colombia, el ELN, que hoy cumple 49 años, liberó a un cabo del ejército. Es el suboficial Carlos Fabián Huertas, que permanecía desde el 22 de mayo sí, en poder de esa guerrilla. Huertas y el geólogo canadiense Gernot Hoover
hacen parte de un grupo de secuestrados que el gobierno ha pedido que sean liberados como muestra de voluntad para iniciar conversaciones. En total el ELN tendría secuestradas a 19 personas, es la información que tenemos. También se divulgó hoy una carta de más de 130 personas entre políticos y organizaciones no gubernamentales que piden incluir al ELN en los diálogos al reconocer en ese grupo una voluntad de paz. La liberación del Cabo Huertas para ustedes hoy en Arauca sería como el primer gesto de paz del ELN, como lo ha pedido el gobierno. ¿Cómo lo recibieron ustedes, María Teresa Ronderos? Pues yo lo recibo bien, porque cada vez que liberan a una persona secuestrada, pues hay que aplaudir que esté libre, ¿no? No agradecidamente con quienes lo capturaron y lo tuvieron cautivo, pero sí en el sentido de que es bueno que las personas las liberen. Me parece que es un buen síntoma, me parece que el ELN tiene que demostrar claramente que no aprueba el secuestro, y eso todavía está un poco confuso, por lo menos es lo que yo he capturado de sus mensajes, todavía la cosa es muy ambigua. Que libere a este otro canadiense que está secuestrado y por lo menos dé cuenta de qué pasó con los otros 19 y sobre todo una declaración de principios, no más secuestros, y me parece que esa es la condición mínima para siquiera empezar a tenerlos en la mesa. El ELN tiene unos problemas gravísimos de descomposición en algunas partes de su organización, son excesivamente, ¿cómo se llamaría? Radicales, cerrados, obtusos, ¿cómo es la palabra? Sí, que están tan encerrados en sus propias discusiones que como que no se dan cuenta que el mundo existe y que ellos ya son una pequeña guerrilla que sigue generando un montón de violencia y de tristeza en la gente. Eduardo, entonces, sí. Creo que es un principio de realidad el ELN, así lo quisiera poner yo. Un principio de realidad que si sigue por ese camino puede terminar una mesa de negociación, lo cual sería buenísimo para el país. Eduardo Cristiano. Cuando en los años 70 el ELN casi es eliminado pues por las fuerzas de militares del Estado colombiano, en Anorí, que fue, digamos, un episodio que los acabó a ellos, volvieron a revivir posteriormente en los años 80, ellos tomaron una decisión política y era que nunca más iban a dejar la dirección única en cargo de una persona del ELN, sino que todas las decisiones las iba a tomar, era un consejo directivo, un grupo de 6 o 7 personas que son sus directivos, y el problema de eso es que esas decisiones unánimes en esos grupos, cuando hay un anarquista, un guerrero, una persona que bajo ninguna circunstancia quiere la paz y no quiere seguir en la guerra, y yo tengo entendido que ese es el caso de Antonio García, es de una dificultad enorme poder llegar a unos acuerdos. Entonces, así haya unas tendencias dentro del ELN que quieran buscar la paz, bajo su reglamento interno, llamémoslo en esa forma, pues es imposible lograr la paz porque no hay unanimidad interna dentro de ellos adentro. Yo celebro también la liberación, como bien lo dice María Teresa. Todo no era sino oír ahora antes de estas entrevistas o de este programa, Diana, que pasaste un audio de la familia de este muchacho liberado. Hay que ver la emoción de esas familias es una cosa increíble. No sé si los oyentes lo sepan, pero este joven es hijo de un conductor de un bus y de una maestra de bachillerato, con una historia de trabajo, y es secuestrado en el momento en que está trabajando. O sea, es de verdad muy conmovedor ver por lo que ha tenido que pasar esa familia para poder volver a recuperar a su hijo. Ahora, lo difícil de esto es qué debe hacer el gobierno. Entonces uno dice, bueno, está metido en un proceso, en un diálogo en La Habana, tratando de buscar un proceso de paz. Entonces, ¿cómo abre otra mesa? Eso se puede manejar, eso cómo funciona. El ELN en unas zonas del país trabaja armónicamente con las FARC, en otras trabajan abiertamente. En otras trabaja armónicamente con los urabeños. Con todos, sí. Pero entonces no es nada fácil hacerlo. Es un punto interesante el que usted toca, Eduardo, porque decía María Teresa ahorita que hay un principio de realidad del ELN, pero ¿cuál sería el principio de realidad del gobierno? Para entonces meter al ELN en estas conversaciones, ¿por qué ahora sí hay un interés para negociar con el ELN y por qué antes no era tan claro? Pero tienen eso que ver, y quiero que lo tengamos pendiente, en que las FARC anuncian una alianza también estratégica con el ELN, con la respuesta que da el gobierno nacional. Pero déjenme una cosita que se me quedó en el tintero. Liberan el soldado, pero al canadiense no. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio. Soldadito no les van a dar plata, es un hombre humilde, las fuerzas militares obviamente no van a pagar por liberar un secuestrado, pero en el canadiense ellos ven plata. Y
De pronto lo están liberando, que se ha tomado más días, ¿no? No sé. Dios quiera que así sea, pero a mí la experiencia y lo que he vivido con todos estos grupos guerrilleros, donde hay plata de por medio, no sueltan al hombre. Y están tratando de buscar plata, el secuestro es un secuestro por dinero, y quieren el dinero pues para su guerra y para comprar armas y para poder sostener grupos armados. De acuerdo con Eduardo en eso, y a mí sí me sigue preocupando que el gobierno mande la señal de que si no estamos en la mesa, es válido secuestrar. Pero si queremos negociar, entonces liberen a los secuestrados. Me parece que el gobierno el presidente no ha debido pedir la libertad de uno, sino de todos los secuestrados, no solo del ELN, sino de las FARC, que tampoco es que hayan hecho mucho esfuerzo en eso. Pero gravísima la señal de mandar que la única manera de negociar es que dejen de secuestrar. Entonces, si no negocian, secuestren. Me parece que debería ser el gobierno un poquito más claro en eso. No, pero es que lo uno no viene de lo... O sea, sí, es al revés el argumento. Pero cuando uno empieza... Claro. El argumento es al revés. Si no liberan, no negociamos. Pero todos los gobiernos han pedido algún gesto de paz. Pero ya es hora de que eso no siga siendo así. Pero el gobierno Uribe pidió a las AUC... Por ejemplo, el gobierno Uribe pidió a las AUC que cesaran el fuego. Eso no quería decir que les estaba diciendo, si no quieren sentarse a negociar, sigan matando. No, ese no era el mensaje. El mensaje era tratar de que paren de matar, o que paren de secuestrar, o que paren de lo que sea. O sea, me parece que no lo puede uno voltear al revés. Que lo que están es condicionando precisamente que cualquier posibilidad de diálogo con ellos tiene que estar precedido de un gesto de liberación de los secuestrados. Pero es que no debería haber secuestrados. No, pues eso es obvio. Es que no debería haber secuestrados, ni muertos, ni guerrilla, ni guerra. Si no libera, no diálogo. Entonces, pues no diálogo y me sigo llenando de plata, porque evidentemente, como dice Eduardo, al canadiense no lo han soltado porque hay plata de por medio y debe haber más extranjeros en la misma situación. Yo creo que el mensaje ha sido fuerte, ha sido duro, y es... incluso nos podemos sentar a negociar en medio del conflicto. Aceptar la negociación en medio del conflicto es aceptar que el otro está claramente alzado en armas contra el Estado y contra la sociedad, que incluso está secuestrando, en fin, y que vamos a sentarnos en la mesa, pero lo voy a seguir persiguiendo. A los señores del ELN, yo creo que están llegando tarde a un proceso que ya está avanzado. Ya hemos evacuado el primer punto muy complejo en materia de tierras, ya estamos sentados por varias ocasiones con el tema de participación política. Yo creo que por problemas de tiempo el ELN no va a poder sentarse en la misma mesa, por lo menos en la primera etapa. A mí me parece que, el gobierno nunca ha sido indiferente al diálogo con el ELN. No ha habido la misma interlocución ni las mismas ganas en las partes para sentarse que las que hubo originalmente con las FARC. Pero nunca el presidente ha desechado ni ha dejado de lado en sus comunicaciones, en fin, la invitación a que nos sentemos a dialogar para superar el conflicto. Lo segundo, la reunión de Timochenko y Gavino que anuncia Timochenko en su comunicado es otro mensaje. A mí me gustó, digamos, del comunicado de Timochenko el hecho de que entregaba la información producto de una reunión, quisieran estar sentados en la misma mesa, pero es un problema del ELN directo con el gobierno, que tienen que definir el procedimiento, el método y los tiempos, porque aquí Timochenko no nos va a marcar al Estado colombiano con quiénes nos sentamos y en qué tiempos, y eso me parece que, digamos, tuvo un gesto de respeto por la institucionalidad que representa el gobierno nacional. Y finalmente, este gesto de liberación por parte del ELN me parece que es una seguidilla de elementos que a mí en lo personal me llena de esperanzas de que vamos también hacia un claro y pronto diálogo con el ELN, que, insisto, en mesas separadas habrá que buscar un momento para que intentemos firmar la paz al mismo tiempo. Habrá que ver antes si Antonio García está de acuerdo con eso, porque en el último intento Antonio García nunca estuvo de acuerdo. Todo. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Aquí viene Fidel Franco, ya regresamos nosotros con el debate en Hora 20. Ya regresamos. Hora 20. Termina fusionado alrededor de un ELN que termina creciéndose y volviéndonos una tormenta en los próximos años. Por eso yo creo, exactamente, por eso yo creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que creer en esto, y creo en la intención del presidente. Coincido plenamente. Juntar los procesos, por lo menos en la primera etapa, es absolutamente inconveniente, pero yo tengo la esperanza que haya un momento en que se junten. El proceso con las FARC jalona el proceso con el ELN. Pero tienen que llevarse independientes por un tiempo. Ahora, hay un punto de lo que tú estás diciendo, porque mucha gente, muchos oyentes dirán, pero ¿qué importa si el ELN queda por fuera? Son 1000 tipos, o qué sé yo, que cuántos quedan en el campo, porque muchos están presos.
¿qué diferencia entre ellos y las BACRIM o lo que sea? Entonces uno diría, pues la gran diferencia es que los unos tienen origen político. Así estén totalmente desmoronados, desgastados, ¿cómo se dice eso? Desnaturalizados, digamos, también, no, todo lo que tú quieras. Pero lo que a mí me parece valioso de este proceso de paz no es que saquemos a las FARC del mapa, ni saquemos al ELN del mapa. Esta negociación de paz es que tenemos los colombianos que cerrarle la puerta a la disculpa de hacer política con armas. Y la disculpa queda abierta si las FARC, si el ELN queda ahí. Si cerramos esa puerta y de aquí para adelante, no más negociaciones políticas. Aquí el que es criminal y el Estado verá cómo lo persigue y si tiene la capacidad para perseguirlo o no. Pero no más cerrar esta compuerta y de paso hacer las reformas que hay que hacer para que se cierre de verdad, porque esto no es un tema solamente de poner una firma. Pero uno ve claramente el tema es, las FARC tomaron una decisión y uno ve pues que están yendo los comandantes de las FARC, empieza el señor Timochenko, todos los otros comandantes, digamos, importantes de las FARC están metidos en el cuento de una mesa de negociación. Que tengan la decisión de hacer la paz y llegar a un acuerdo de paz con el Estado colombiano es una cosa distinta, pero están comprometidos con un proceso de paz. Yo en el ELN no veo eso. Es que no ha habido unanimidad, no hay un comunicado de todos los comandantes juntos. Eso es lo que yo digo. Nadie ha dicho absolutamente nada. Entonces uno, porque soltaron un soldado, mire, el soldado para ellos es el encarte más grande. Tener un soldado secuestrado implica tener por lo menos 3 o 4 guerrilleros dedicados a cuidarlo. Y un batallón de 4 horas. Es alimentarlo, es cargarlo. Eso es un es drama para ellos. Yo decía, Eduardo, al principio, es que ellos no han mandado una señal clara. No han tomado la decisión. Pero el gobierno tampoco, porque si uno revisa la composición de la comisión, está dirigida por el ex procurador Bernal Cuellar y él es el que siempre ha estado en esa comisión, es la misma comisión desde hace 20 años y nunca ha podido avanzar una negociación. Quiero preguntarles hasta qué punto, porque usted mencionaba ahorita, Ricardo, María Teresa decía, son 1000 hombres, la preocupación es que los que queden de las FARC entonces cambien el parche, como dice Eduardo, y se pasen para acá. ¿No habría la posibilidad de pensar en el escenario de continuar el proceso de negociación con las FARC y un proceso de enfrentamiento de carácter militar con el ELN? Pero va a dejar irse la puerta abierta, porque fíjate, a ellos los acabaron en el 74, como contaba Eduardo, y quedaron unos poquitos. Está el relato fabuloso de cómo sobrevive el cura Pérez, y se encuentran con la mina de oro del petróleo en Arauca y vuelven y otra vez cogen toda esta fuerza. Entonces, yo creo que un final mucho más claro es una desmovilización. Ya si queda una disidencia que va a quedar y va a quedar una de las FARC, pues es mucho más fácil decir estos tipos se quedaron en la delincuencia, están demasiado pegados. Porque hay muchos militares que dicen cómo nos va a meter el gobierno ahora en un proceso con el ELN cuando estamos como estamos y como estuvimos en un momento dado frente a las FARC en una curva en la que se estaban dando de baja a los principales cabecillas. Bueno, pero el gobierno no le ha parado los fusiles a los militares. Aquí hay orden del presidente de la República, maestro. Mientras aquí no hay acuerdo, sigan con la guerra. Y uno ve que el proceso hay una de paz diferencia grande entre el ELN y las FARC. Que a las FARC sí le han matado comandantes. Pero al ELN al ELN no le han bajado a uno. Entonces, ¿por qué? Porque no lo están persiguiendo con el mismo empeño. Porque son más chiquitos, son más difíciles de coger. La sensación que yo tengo es que el gobierno no se lo ha tomado en serio ni para la guerra ni para la paz. Si el presidente de verdad quisiera hacer la paz, tendría que nombrar a alguien como Sergio Jaramillo de su entera confianza y mandarlo a hablar con los tipos para ver qué tan seria es la cosa. Y no lo ha hecho eso. Sigue en Bernal Cuellar y eso. O por lo menos no sabemos. Pero eso responde su pregunta, Diana, y es: ¿qué ocurriría en el escenario en que se firme el acuerdo de paz con las FARC como va, digamos, caminando, y no se firmen con el ELN, cosa que espero que no ocurra? Pero si no se firma, pues imagínese usted la fuerza del Estado persiguiendo a de personas que no se desmovilicen, que no estén de acuerdo, y se van a fortalecer, sí, de pronto 500 hombres más, 1000 hombres más, pero nosotros tenemos un ejército absolutamente listo, preparado y con la moral en alto para perseguir. Yo creo que el problema es que los tiempos se les vuelve un infierno. Pero el gobierno tiene que ser inteligente en el manejo de los tiempos. No, pero mire, mucho más difícil perseguir al ELN. Uno de los argumentos que yo tengo a favor de la paz es que si tú logras sacar el tema político de la negociación, se arregla el problema con los vecinos, con Ecuador y Venezuela.
especialmente con el tema de Venezuela, que las fronteras porosas que van y vienen y todo eso, un poco con la justificación política. A mí me ha extrañado que Venezuela, teniendo esos nexos tan fuertes con el ELN, porque allá han estado y han salido y fotografiados. Se dice que García vive en Caracas. Todo, bueno, todos estos temas están muy claros con el tema de Venezuela. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Venezuela no ha jugado un rol como está jugando con las FARC, con el ELN siendo más fuerte? Entonces, eso me lleva a mí a cuestionar que si realmente hay un ambiente de paz por parte del ELN, como creo que sí existe de las FARC, para sentarse en una mesa de negociación. No sé si para finalmente negociar, pero por lo menos ese ambiente se ve en las FARC y en el ELN no lo he visto. Otra cosa, pero el punto es, Eduardo, ¿qué ocurre si esa voluntad no ayuda para nada? Bueno, estoy de acuerdo. ¿Pero qué va a ocurrir? No, mantienen la guerra. Y si las FARC, y va a haber toda la escoria que acaba saliendo de unos que no quieren si la FARC anuncian la estrategia con el ELN, ¿no estaría eso diciendo que sí hay una voluntad por parte del ELN? Es que yo no creo que hoy haya la nada. FARC está tratando de empujarlos hacia... Pero como ustedes mismos han dicho, el ELN no es una sola voz. Porque puede que Gavino, que desde hace rato está queriendo hacer la paz, yo creo que lleva 3 gobiernos diciendo, sacando la banderita blanca. Con Pastrana. Y se atravesó García y no dejó que el proceso avanzara, filtró todo a los medios, hizo todo lo posible para... ¿Quién? García. García, para torpedear el proceso hasta que... Y en el caso de Pastrana, que prácticamente firmaron la paz con el ELN, prácticamente tenían el acuerdo cerrado, y el mismo gobierno fue el que, jugando en sus tiempos con la negociación que iba más atrás de las FARC, frenó toda la cosa y la presión paramilitar que había en el sur de Bolívar, etcétera. Pero creo que ahí es difícil, es más factible que el ELN tenga una mesa independiente si finalmente se deciden hacer la paz, aunque sea un grupo del ELN, ¿no? Miren un poco pero es que yo no veo el ELN. Hay que mirar los tiempos y otra cosa importante es que el ELN no va a admitir que es menos que las FARC. A pesar de que esté derrotado y sean 1000 tipos o 800 o lo que sea, hay que tener claro que el gobierno no puede darle un tratamiento de segunda al ELN. El ELN no va a soportar que se diga públicamente o políticamente se acepte que son menos que las FARC. Pero hablemos. Van a querer un tratamiento exactamente igual y eso termina enredando el gobierno. Esa era la pregunta que le hacía, ¿hasta qué punto habría? No le jala. Sí, aquí hay un convencimiento de los colombianos de que el tema de la guerrilla se maneja con fuerza pública. Hay un componente muy grande de colombianos que creen eso. Y si la principal angustia es el clima de la opinión frente al proceso. Pero es que el ELN también ha tenido una inteligencia y es que figura menos. Y al figurar menos se desaparece ante la opinión. Es que entonces la gente menos, ya como que no habla del ELN. Chiquito. Entonces digamos, hoy día son mucho más importantes las BACRIN en el nivel de noticias. Las FARC obviamente aparecen también. Entonces, un poco, nosotros somos de una generación que nos ha tocado vivir la guerra en Colombia, pero pregúntenle a los muchachos de 18, 20 años, ahí hay como una cosa, el ELN, eso sigue siendo guerrilla, eso no, ¿cómo es eso? Porque han estado desaparecidos mucho tiempo. Nosotros nos tocó la época dura del ELN y los ataques a los oleoductos, todas esas cosas, pero desde hace unos años están desaparecidos en ese frente, están dedicados a la minería en la serranía de San Lucas, a la cocaína entre Cauca y Nariño, en el Sarare a ver cómo cogen y manipulan todos los contratistas del área de Arauca. Son distintos grupos regados por todo el país trabajando sigilosamente y obviamente sin ningún interés en que eso salga a la luz pública, obviamente secuestrando como lo están haciendo, y es, en el caso de Norte de Santander o en Arauca, en una forma impresionante. Tiene razón María Teresa en que hay que buscar la manera de cerrar el tema político, porque va a ser, todas las FARC no se van a desmovilizar. Bueno, el ELN logró esa cultura del enriquecimiento fácil, del poder regional, de las armas y en los pueblos, hay ahora guerrilleros que quieren mantenerse en combate y la disculpa de pasar al ELN es una buena disculpa. Sí. Siempre lo subo, acuérdate cuando se desmovilizó el EPL, se quedó un grupo que se quedó en la guerra. Ejército de Liberación Nacional, comandante en la costa norte, señor León Valencia. Él se rebeló contra el dictamen, digamos, de ese comando unificado del ELN y empezó un proceso de paz con el gobierno y se salió de la guerrilla y se sacó un pocotón de guerrilleros también de la guerrilla. Le ha cumplido, es un hombre serio, escribe, tiene su fundación, denuncia hechos que él considera que son que violan los derechos humanos y ahí entonces
yo no sé si eso nos puede servir de golpe como experiencia para entender que aquí no podemos estar todos esperando al señor Antonio García hasta el día que quiera hacer la paz, sino si hay otros comandantes del ELN, sigan el ejemplo de León Valencia, que se le abrió al ELN, hizo un proceso de paz con el gobierno, Corriente de Renovación Socialista, creo que se llamaba el grupo de él, y perfectamente eso puede pasar con el ELN, y ir aislando a esos guerreros que no quieren hacer la paz, que quieren seguir matando gente y secuestrando gente, y obviamente haciéndole todos los males que le están haciendo a Colombia en este momento. Alfonso Prada. Sí, yo digamos insisto en mi punto, y es, todo eso está muy bien, toda la cosa, pero hay que hacer un enorme esfuerzo porque el ELN no se quede por fuera. Hay que buscar la manera de arrancar ese proceso, de tender todos los puentes que sean necesarios, tener los gestos que sean necesarios para que este proceso paz avance integralmente, por las razones que ustedes han mencionado, y porque dejar ese reducto es claramente prorrogar el conflicto durante muchos años. Creo que si no se meten todos, estoy de acuerdo con Eduardo, pues nos metemos con los que estén dispuestos a hacerlo y van a quedar cada vez más acorralados, más disminuidos, más absolutamente ignorados por la sociedad, y además vamos a tener una fuerza pública que, insisto, va a reducirlos cada vez más, y desafortunadamente puede terminar el conflicto por la vía de derrotar ese enemigo completamente aplastado por la fuerza pública, que lo que hubieran podido hacer para el mensaje de paz. León Valencia, ahora que usted lo menciona, negociando con tranquilidad. León Valencia, ahora que usted lo mencionaba, para decirles, le dijo aquí a Darío Arizmendi, precisamente en entrevista en 6 AM Hoy por Hoy, que la alianza de las FARC y el ELN tiene un objetivo único, y es presionar la Asamblea Constituyente. Claro, la política es lo que ese ha sido el argumento, la gran constituyente, la gran convención, la ha llamado el ELN, que quiere que todo se discuta en una mesa redonda tipo ágora, como hacían los griegos, pues que en la plaza pública todo el mundo opine alrededor de este tema. No haber ido a la constituyente, digamos, un poco es, bueno, cuáles eran las condiciones que pedían. Hace algunos días salió por qué el presidente Gaviria tomó la decisión de no hacerlo, qué era lo que le pedían. Él quería avanzar con ese tema, logró avanzar exitosamente, pero obviamente las FARC se nos quedaron en armas, como bien lo decía Alfonso. Yo pienso que el ELN, repito, no ha tomado la decisión. Sus comandantes no tienen una posición única, y no teniendo una posición única no se van a acercar a una mesa de negociación. María Teresa Ronderos. Pero yo estoy de acuerdo con Alfonso en el punto de que hay que meter al ELN, hay que cerrar este capítulo de la violencia política en Colombia, pero no solamente con la guerrilla, hay que cerrarlo desde todos los ángulos. Yo insisto mucho en eso, me parece que eso es parte de la negociación, y hay que empezar a cambiar las cosas de fondo que hacen que estos ciclos se reproduzcan. Ahora estamos viendo, ahora estamos viendo, acabamos de ver una situación en el Caquetá. El Caquetá le han metido toda la fuerza pública que tú quieras, todo el plan patriota, todas las balas, todo lo que tú quieras. Ayer me contaban de una situación gravísima, y es la cantidad de niños que se están quedando sin educación en el Caquetá porque los colegios no están funcionando, porque el Estado no llega, porque las carreteras no funcionan. Entonces, si el Estado no ocupa con educación y salud sus territorios, pues los van a ocupar otros. Justicia, con autoridad. Y aquí acaba de llegar, como se llame. Acaba de llegar de la Defensoría del Pueblo, difíciles condiciones humanitarias en el Putumayo. O sea, estamos exactamente en la misma situación. No, y hay que ponerle cuidado. Ahora que María Teresa habla de no dar disculpas políticas, hay un fallo de la Corte Constitucional de ayer, que es delicado. Es que empezó a darle reconocimiento político a los urabeños. Sí, Al decir que las víctimas de las bandas criminales hay que repararlas, ya les está dando reconocimiento político. No es reconocimiento. Empiezan a abrir la puerta, claro que sí. No, es el reconocimiento de que hay víctimas, y que puede haber desatención de la fuerza pública en una operación en donde las bandas criminales causen un perjuicio. Pero lo que plantea Ricardo es si al darle el reconocimiento a la víctima, entonces le están dando un reconocimiento automático a las militar para habilitar efectivamente que puedan ser perseguidos. Metieron en la ley de víctimas. ¿O usted cree que legítimos? Va a haber diferencia de tratamiento? Es una discusión muy delicada. Fíjate que México, una línea delgada. Fíjate que México, que no tiene conflicto armado, digamos, que los 6 meses después, y todo el mundo opina sobre ellas. Los zapatistas, perdóname el punto de México. México tiene hoy en día está tramitando, a punto de aprobar una ley de víctimas muy inspirada en la nuestra. Y son víctimas del narcotráfico, porque en México no hay sino víctimas o de la fuerza pública en la persecución al narco, o del narco. Allá no hay un conflicto armado que se sepa. O sea, está lo de los zapatistas, pero no es el caso de las víctimas. Entonces digo yo,
Es que es un tema muy delicado, porque tú cómo le dices a una señora viuda que le mataron a los 3 hijos, los urabeños, no sabe qué, es que usted como no es víctima de los que son políticamente motivados, entonces señor Estado, lo lamento mucho, señora, ve a ver usted qué hace con sus niñitos, es duro. Que es por eso y no por el que tiene razones políticas. Eduardo Pizán. ¿Cómo logramos trabajar sobre las causas que llevaron a que hubiera guerrilla en Colombia y cómo eliminar esas causas? Parte es todo esto que se está negociando en los temas del campo, en una cantidad de cosas, tierras, participación política. Pero hay un tema que pasa por alto siempre y es ese gran motivador de la violencia en Colombia que ha sido el maltrato. No hay una política pública frente al maltrato, sí, frases y declaraciones, pero una cosa concreta frente al maltrato, la violencia que produce el maltrato en las casas, del papá con los hijos, del hombre con la mujer. Esto es una cosa que está generando una violencia inmensa en Colombia y repito, creo que es un elemento con el que tenemos que trabajar y ayudar a eliminarlo para siempre de la faz de la tierra. Nos queda un tema pendiente para que no tengamos mejores políticos, la legitimidad es muy difícil. No solo la justicia, la rama legislativa, la rama ejecutiva. Nos queda un tema pendiente que deja en la mesa Ricardo Galán y es el reconocimiento a las víctimas de las BACRIM por parte de la Corte, tema sobre el cual hay que profundizar un poco. Se nos acabó el tiempo, aquí viene Fidel Franco con el boletín de noticias, también el boletín deportivo, sigan con la programación de Caracol Radio, nos escuchamos y nos vemos mañana en otro debate en Hora 20.